Buenas tardes, profe. Karen, muy buenas tardes. Profe, el link se publicó en física, en fluidos, ¿no? ¿Cómo? El link de la clase se publicó en fluidos. Sí, no ve que no tenemos link, siempre lo he publicado ahí. No ve que no. Ah, ya. Ya, ok, gracias. Bueno, profe. Sí, es que, ¿cómo se llama? En WhatsApp no tenemos grupo. Uh-huh. Vale. Bueno, chicos, entonces yo comienzo con los que estén. Señores, recuerden que en estática no podemos perder un minuto, ¿vale? Por favor, en estática sí necesito que se pongan pilas. Mire, 4 minuticos son bastantes. Por ejemplo, fluidos, yo no digo nada, los dejo y toda la vaina, pero aquí sí nos toca es caminar, muchachos. Bueno, señores, entonces continuando con el tema, nosotros estábamos resolviendo este ejercicio, ¿sí? Que consistía, o lo que nos piden, es encontrar las fuerzas internas en todos los miembros que conforman a esta estructura. Habíamos encontrado como primer medida las reacciones, ¿sí? Las reacciones que se presentan en estos dos apoyos, en el C y en el E. Posteriormente, encontramos nosotros las fuerzas que están soportadas por los miembros AB y por el miembro AD. ¿Listo? ¿Cómo lo hicimos? En este caso, llegamos y aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Yo les voy a dar siempre dos caminos. Ustedes al final miren con cuál quieren seguir trabajando, o como yo les había comentado, creo que en la anterior clase, es bueno combinar estos dos métodos, ¿no? En unos casos, por ejemplo, es más fácil trabajar así como lo estamos haciendo ahorita, en otros es trabajar así como lo voy a hacer ahora. Entonces, aquí coloquemos otra forma. Entonces, miren, llegamos aquí, todo esto ya lo hemos hecho, ¿no? Esto es el nodo A, ¿cierto? El mismo nodo que está aquí. Entonces, partimos de lo que conocemos. ¿Qué conocemos? Esta fuercita vertical, ¿cierto? Una fuerza vertical que tiene como magnitud 2.000 libras. Entonces, a partir de esto, recuerden que, como hemos dicho, la estructura está en equilibrio, sus partes están en equilibrio. Decir que las partes están en equilibrio quiere decir que su sumatoria de fuerzas, tanto en forma de ecuaciones, en forma algebraica, como en forma gráfica, debe manifestarme lo mismo, que es igual a cero, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, mire, gráficamente decimos que si eso es así, ¿no? Yo debo colocar estos vectores uno a continuación del otro, sabiendo de antemano que el último vector debe llegar al primero, ¿cierto? Entonces, este gráfico me sirve para dos cosas. La primera, para identificar el sentido de las fuerzas, el sentido real de las fuerzas a las que está sometido el nodo A. Entonces, observemos, mire, esta fuerza, la de 2000, yo conozco su magnitud y conozco su dirección. Entonces, a partir de esta, coloqué una fuerza que yo sé que es horizontal, mire, aquí yo sé que es horizontal, pero yo no sé qué sentido tiene. Aquí, pues, en este caso, porque lo resolví por el otro lado, yo le coloqué un sentido. Pero mire que al hacerlo gráficamente, obligatoriamente, señores, ¿no? El sentido me lo da el gráfico. Como va una a continuación de la otra, mire, esta fuerza no hay otra posibilidad que colocarle el sentido aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Y lo mismo, mire, esta fuerza de aquí, esta diagonal, ¿cierto? No tiene otra posibilidad que colocárselo aquí. Usted imposible que se lo coloque el sentido así, mire, no lo puede colocar. Y acá imposible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la regla dice, ¿no? Que si está en equilibrio, al yo sumar los vectores, yo debo colocarlos uno a continuación del otro. Cola unida con la cabeza del primero, mire, cola del segundo unido con la cabeza, cola del segundo unido con la cabeza.
Y lo otro es que de donde yo parto, que es la molécula o el punto a ese punto debe llegar el otro vector. Teniendo en cuenta bien claro ese concepto, señores, yo ya he definido en este momento la dirección de estos vectores de aquí. Esto es un gran adelanto, así ustedes no lo crean. ¿Listo? Mire, aquí usted ya sabe que esta fuercita que se llama FAB, mírela, FAB, va a estar bueno, hasta aquí lo tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces, ojo, lo estamos resolviendo, mire, estamos resolviendo este problema, el cual, de este problema, lo único que conocemos es que hay esta fuerza aquí, mírela, está esta fuerza, que mide ¿cuánto? 2000 libras, mire. Sabemos que por aquí, por esta línea, mire, pasa una fuerza y sabemos que por esta linecita pasa otra fuerza. Entonces, observe, mire, así es como realmente tenemos el problema. Entonces, mire, a partir de este triángulo de fuerzas, a partir de este triángulo de fuerzas, ¿sí? Usted ya sabe, mire, esta fuerza B dice que va hacia la derecha positiva. Entonces, mire, aquí la colocamos así. Entonces, de una sola usted ya sabe, mire, que esta fuerza, mire, está a tracción. ¿Por qué? Porque le estamos dibujando, mire, saliendo de la molécula A. Esta fuercita, según este triángulo, dice que va hacia arriba. Entonces la colocamos hacia arriba, mire. Por ende, usted ya sabe que esta fuercita está a compresión. ¿Por qué? Porque va hacia la molécula, ¿cierto? Y esta fuerza se llama FAD. Y esto se llama FAB. Listos, mire. Ahora, mire, repito, ¿no? Entonces, mire, una utilidad que tiene ese triángulo es para saber de una, sin posibilidad del error, ¿cierto? Saber usted cuáles son los sentidos. Y la otra, pues obviamente, para que usted pueda calcular aquí las respectivas fuerzas. Entonces, mire, para eso usted necesita saber este ángulo. Este ángulo de aquí usted ya lo tiene, ¿cierto? Mírelo aquí. Ese lo podemos sacar desde por acá, mírelo. Yo no, mírelo. Aquí está, mírelo. Bien. Como ya lo tenemos, ¿cierto? Recuerde que esta es otra forma de hacerlo. Entonces, llegamos aquí y el alfa lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, incluso es más rápido por este método cuando son tres fuerzas. Mire, entonces decimos ya, coseno de alfa en términos de fuerzas, ya no en términos de distancias, como aquí, mire, 6 pies, 12 pies, 8 pies, ya no, sino en términos de fuerzas decimos que es igual a ¿qué? A cateto opuesto, que sería ¿cuál? F a B sobre hipotenusa, que sería esta fuerza de aquí, que se va a llamar F a D, mírela, F a D. ¿Sí? F a D. Entonces, sobre F a D. Conclusión, decimos que la fuerza AB va a ser igual a ¿qué? A F a D por el coseno de alfa. Mire, de una sola va saliendo las cosas. Entonces aquí F a B va a ser igual a ¿qué? Coseno de alfa. ¿Cuánto vale coseno de alfa? Mire, ya lo habíamos sacado antes. Eso vale 3/5. ¿De quién? De F a D. ¿Cierto? Bueno, ya tenemos la primera. Vamos con la segunda. ¿Ok? La segunda. Una Me pregunta. dice, señor, ¿Ahí no sería el seno a ver, para AB? para B. Sí, señor. Muchas gracias. Es el seno, correcto. Tiene toda la razón. Sería, a ver, decimos, sí, señor. Bien, esto sería seno. Muy bien, entonces seno de AB, correcto, sería, Bien, entonces AB va a ser igual a FAD por el seno de alfa. ¿Quién es seno de alfa? Seno de alfa, mírelo aquí, es 4/5. Bien, gracias, Norma. Ahora, coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente, que en este caso sería ¿cuánto? 2000, ¿verdad? 2000 dividido entre hipotenusa, que sería FAD. Conclusión, FAD va a ser igual a ¿qué? A 2000 dividido entre coseno de alfa. ¿Pero quién es coseno de alfa? 3/5. En otras palabras, FAD, mire que de una van saliendo aquí. Es mucho más rápido, miren, señores. Mucho más rápido, pues, bueno, así lo considero yo.
¿cierto? Mucho más fácil me parece a mí. Entonces, esto va a ser igual, 2.000 por 5 me daría 10.000 entre 3, ¿sería cuánto? ¿Como 3.300, algo así? ¿Cuánto da esto? 33. 3.333.33. 33.33. Venga, a ver, revisemos esto. Yo creo que por aquí hay algún error. FAD. Revisemos, yo creo que AD es la cual es AD? AD, la inclinada. Ah, sí, hay un error porque acá ya la habíamos sacado AD. Mire, debe dar 2.500. Revisemos dónde está el error. A ver. En el 2000. Ayúdenme a revisar, chicos. Seno de alfa. FAP. Seno de alfa es, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa que es AD. ¿Dónde estará el error, chicos? Profe, en vez de 3/5 no es 4/5. Vamos a mirar esa parte. A ver, revisemos eso. A ver si estamos tomando mal el ángulo, ¿no? Veríamoslo, a ver. Sí, profe, porque con 4/5 sí daría 2.500 positivo. Vale. Pero entonces revisemos a ver por qué. A ver, entonces por aquí estamos tomando. Sí, Pero, efectivamente. profe, ahí sería 2.000 sobre el coseno de alfa, ¿no? Y acá tenemos que el coseno de alfa es 3/5. Claro. A ver, espéreme. Volvamos a hacer esto. Venga. Pero es bueno que se nos presente estas cosas, siempre y cuando al final resolvamos esto bien, ¿no? Bueno, entonces, a ver, miremoslo. Recuerden, primero no hay que tener miedo. Vamos a mirar. A ver, entonces estamos diciendo aquí que alfa, ¿quién sería? En este caso sería alfa. Bueno, yo le coloqué aquí alfa, ¿cierto? ¿Sería quién? Bueno, perdón, ¿quién es alfa aquí? Entonces, a ver, alfa, aquí estamos diciendo que es que cateto opuesto, que en este caso cateto opuesto, ¿cuál sería? Ah, sí, señor, mírenlo aquí. Aquí tenemos un error. Aquí tenemos un error. Observen aquí, miren, chicos, miren. ¿Quién es alfa? Véalo. Alfa es este, ¿sí o no? ¿Quién es el cateto opuesto? Véalo aquí. Véalo aquí. ¿Sí se dan cuenta? Este es alfa, el cateto opuesto. ¿Quién es hipotenusa? Este de aquí, miren. ¿Ok? Entonces, mire, seno de alfa es igual a que a cateto opuesto, 8 o 4, como lo quiera tomar, sobre hipotenusa, que sería 10, pero como estamos simplificándolo, entonces sería 4/5. Y coseno de alfa es que cateto adyacente, mírelo aquí, ¿quién es? 3 sobre hipotenusa, que sería este. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, listo, ya resuelto la vaina. Entonces, ahora sí. Profe, pero hizo lo Volvamos mismo. aquí. Es lo mismo, profe. Es lo mismo. Ah, sí, está bien, entonces, ¿no? A ver, listo, ahí está bien. Bueno, hasta aquí está bien eso, ¿sí o qué? Entonces, sí, esta parte no estaría mal. Entonces, ahora sí, miremoslo aquí. Aquí sería, a ver, seno de alfa sería que cateto opuesto, FAB, sobre hipotenusa, FAD. Bueno, listo, eso está claro. Ahora sí. Aquí. Coseno de alfa sería cateto adyacente, que sería 2.000 sobre hipotenusa, que sería FAD. Aquí sigue siendo lo mismo esto. FAD, miremoslo aquí, a ver. FAD va a ser igual a ¿qué? A 2.000 dividido entre el coseno de alfa. Coseno de alfa es 3/5. Algo está mal aquí. Arriba está mal, profe. ¿Ah?
O lo de arriba está mal. ¿Cuál ve? Lo que le di arriba por el otro método. No, no, eso está bien. A ver, revisemos, a ver, una de las dos estaría mal, ¿no? Arriba me da ¿dónde está arriba? Profe, es que en los dos triángulos está tomando un ángulo diferente. Puede ser. Sí. Verá, ¿no? FAD debe dar 2500. Está bien arriba, B. Y FAB debe dar 1500. FAB 1500. Sí, señor. No, arriba está bien. Aquí debe ser el error. A ver, entonces, miremos aquí. Este es el angulito. Este angulito es este que está aquí. Este es el angulito. Y entonces esto aquí mide 8. Esto de aquí mide 6. Y esto de aquí mide 10. ¿Listo? Ok. Ah, ya sé dónde puede estar el error. A ver. Ya, chicos, ya. Miren, el error está aquí. Como les digo, no hay que asustarse. Uno aquí se azara y bueno. Vengan, chicos, no se preocupen, ya encontré el error. Venga, el error está aquí nomás. Lo que dijo la compañera, eso es. Aquí. Listo. Borremos todo esto y hagámoslo bien. Que no queden dudas aquí. Bueno, listo. Mírelo aquí. Mire a quién le estoy diciendo alfa. Mire el alfa que estoy tomando aquí, jóvenes. Estoy tomando alfa como el ángulo de acá, ¿no es cierto? Mírenlo. Aquí estoy diciendo que alfa es este angulito. Pero mire quién es alfa en el triángulo. Es este de acá, véalo. Mírelo. Este es verdaderamente alfa. Este no es alfa, mírelo. ¿Sí me hago entender? Efectivamente estoy tomando mal este ángulo aquí. Este está mal. ¿Ya? ¿Sí lo cogieron o no, chicos? La pillan aquí, la analizan, mírela. Alfa es este de aquí, véalo. El que está formado por la línea horizontal y por la diagonal. En cambio acá, mire, aquí el que yo estaba tomando aquí antes, mire, es el formado por la línea vertical y la horizontal. Está mal, claro que sí está mal. Bueno, muy bien. Listo, entonces, ya sabiendo esto, podríamos hacerlo de la siguiente manera también. Entonces, mire, una sería hallar el angulito cuánto vale en grados y si no, hacer lo mismo pero con beta. Entonces, beta va a ser igual a que este ángulo que está, perdón, este lado que está aquí ya sabemos que vale 6 pies. Este de aquí sabemos que vale 8 pies, miren. Bien. Y este de inclinado ya sabemos que vale 10. Entonces, teniendo en cuenta eso, mire, seno de beta va a ser igual a que a cateto opuesto, mire, que vale 6 sobre hipotenusa que vale 10. Esto es lo mismo que decir 3/5, mírelo. Y coseno de beta va a ser igual a que a cateto adyacente que vale 8, o sea 4, sobre hipotenusa que es 10, o sea 5. ¿Cierto? Ahora sí miremos, mire, estos tienen que ser complementarios a esto de acá, mire. Seno de alfa es 4/5. Seno de alfa es lo mismo que decir coseno de beta, mire, 4/5. Ahí sí. Ahora sí, ya teniendo esto, ¿sí, hasta ahí sí está claro, muchachos? ¿Sí se dieron cuenta el error? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Listo, señores. Entonces aquí encontremos ahora sí las fuerzas. Entonces decimos, mire, que seno de beta va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto, que sería F a B, sobre hipotenusa, que es F a D. De aquí lo único que podemos decir es que F a B va a ser igual a ¿qué? A F a D por el seno de alfa. En otras palabras, F a B va a ser igual a ¿qué? A F a D por seno de alfa, perdón. Seno de alfa, ¿quién es? 3/5. ¿Cierto? 3/5 por F a D. Listo. La segunda me dice que coseno de beta va a ser igual a que a cateto adyacente, en términos de fuerzas, mire,
sobre hipotenusa, que es FAD. De aquí decimos que FAD va a ser igual a ¿qué? A 2000 sobre coseno de beta. Pero ¿quién es coseno de beta? Coseno de beta es, ¿dónde está coseno de beta? Aquí es 4/5, miren. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, 2000 sobre 4/5, eso sería 2000 entre 5, 10, entre 4, 2500. Mire que siempre la respuesta me va a dar positiva. ¿Por qué? Porque el signo, recuerde que usted lo hizo cuando aplicó la sumatoria gráfica de los vectores. Entonces, mire, ya sabemos que va 2500 y mire cómo está saliendo, decimos que está atracción, que es lo que nos dio acá arriba, AD. ¿Dónde está aquí? AB, perdón. AB, ¿no? Este es... este AD, perdón. AD, ¿no? Este es AD. AD me está diciendo, discúlpeme, que esto está a compresión, ¿no? A compresión. Mírelo aquí, ¿no? Ojo, aquí está, mire, compresión. Me está diciendo que está llegando, ¿cierto? Llegando, entonces aquí lo tenemos, mire, a compresión. Y FAB, ¿cuánto vale FAB? Eso vale 3/5 por FAD, pero FAD ¿cuánto vale? 2500. ¿Cuánto vale esto? 2500 por 3 sobre 5, ¿cierto? Mire, es exactamente lo que está aquí. Eso vale 1500. Y el signo, el sentido, ¿quién me lo dice? Pues aquí esta parte, ¿no? Gráficamente AB dice, mire, que va saliendo, mírelo aquí. Aquí está saliendo. Entonces 1500 está a tracción. ¿Listo? Muchachos, ¿sí le cogieron ahí? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces sigamos. Entonces ya tenemos ahí, ya hemos encontrado las dos fuercitas. Entonces vamos colocando aquí. El primer miembro se llama AB. Mírenlo aquí. Miembro AB. El segundo se llama AD. Creo que por momentos son esos. Entonces, los valores son AB 1500 a tensión. $1500 a tracción y AD vale 2500 a compresión. 2500 a compresión. ¿Listo? Bueno, ya tenemos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos irnos por el nodo B o por el nodo D. Si nos vamos por el nodo D, tenemos 1, 2, 3 incógnitas. Como tenemos 3 incógnitas, no podemos resolver ese sistema. En cambio, si nos vamos por el nodo D, tenemos solamente 1 y 2 incógnitas, dado que AD sí la conocemos. Entonces, empezamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo D. Aquí, nodo D. Entonces, nodo D, hay una fuercita aquí, que le conocemos todo. El nodo DB no conocemos sino su dirección. Mire, sabemos que va así. Y el nodo, perdón, y el miembro DE también, lo único que conocemos es que la fuerza va ahí. Entonces vuelvo y juego aquí. El miembro AD sabemos que está, mire, AD está a compresión. Entonces, como ya le conocemos el sentido, lo dibujamos tal y cual como está y le colocamos el valor, miren, 2500. Está a compresión. Las otras, ¿cómo las encontramos? Nuevamente, por el método rápido y fácil que pues, les digo yo. Entonces llegamos y colocamos aquí, mire, conocemos su dirección y conocemos su magnitud. Listo. Colocamos otro de las fuerzas que no sabemos qué sentido tendrán.
Solo sabemos que la una se llama DB, sería esta. Y esta de acá que se llama DE. Entonces observe, llegamos aquí, ¿cierto? Esta sabemos que va hasta aquí, miren. Entonces, a partir de aquí, nos vamos con cualquiera de las otras. Entonces, por ejemplo, puede ser esta, miren. Me voy con esta, ¿cierto? Y sabemos, mire, que la otra fuerza es horizontal. Entonces, nos vamos acá. Ahora, ¿qué sabemos de la teoría? Que de donde usted partió, que es desde este punto D, ahí debe llegar. Entonces, mire, esta debe llegar. ¿Cómo la dibujamos así? Mire. Entonces, ya sabemos cuál es el sentido de esta fuerza. La fuerza DE dice que va llegando. Entonces, la dibujamos aquí, mírela. Aquí. Entonces, mire, estamos diciendo que la fuerza FDE es a compresión. Vámonos colocando aquí. DE, mire, esa compresión. De una. Ahora, para que se dé todo esto, para que esto sea real, pues se debe colocar cada uno de los vectores, uno a continuación del otro. Cabeza con cola. Entonces, mire, cabeza con cola, véala. Entonces, mire, ya sabemos que este va hacia arriba y hacia arriba es saliendo del punto D en este caso. Como es saliendo, le colocamos que esto es tensión, mire, o tracción. Mucho más fácil, ¿sí se dan cuenta? Entonces, este se llama fuerza DB. De una sola ya hemos definido los sentidos. De una manera mucho más fácil. Esto cuando hay 3 vectores. No, y cuando hay 4 vectores también. La misma vaina. Es más, yo creo que aquí de pronto nos encontramos con un caso así. Ahora lo vemos. Bien, señores, mire, ya tenemos esto ahí. ¿Listo? Entonces, nuevamente colocamos aquí lo que conocemos, que son 2500. Y ahora sí los ángulos, ¿no? Aquí es donde hay que tener cuidado con estos ángulos para que no nos volvamos a perder. Entonces, miren, este angulito de aquí, mírenlo con la horizontal, es alfa, ¿ver? Con la horizontal es alfa. Entonces, efectivamente, este sí es alfa, véalo. Ahora sí, creo que es así. Este otro angulito de aquí, ¿cierto? Vamos a mirar aquí cuánto vale este angulito. Entonces, hacemos un triangulito por acá. Aunque aquí simplemente mirando el gráfico ya podemos saber cuánto vale. Pero vamos a imaginarnos que no sabemos. Voy a colocarle cualquier letra. Por ejemplo, gamma. ¿Cierto? Sabemos que de aquí a aquí vale 6 pies. ¿Por qué? Miremoslo, mire. Mire, esto, mire, está exactamente en la mitad. ¿Cierto? Mírelo aquí. Mire que esto es paralelo a esto. Esto es paralelo a esto de acá. ¿Cierto? Mire, de aquí a aquí vale 12. Y si dice que de aquí hasta acá vale 6, ¿cierto? Esto es una estructura simétrica. Entonces, de aquí a aquí vale 6. Y de aquí a aquí vale 8. ¿Se da cuenta? Entonces, 6, 8. Y aquí, 10. Hacemos lo mismo. Seno de gamma es igual a que a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? 4/5. Y coseno de gamma es que cateto adyacente, o sea, 3 sobre 10, ¿cierto? Que sería esto. Bien, entonces ahora sí revisemos si este corresponde al mismo alfa que estaba acá. Seno de alfa, decimos, seno de gamma es 4/5. Entonces, ¿a qué corresponde esto? Mire, efectivamente, mire, ¿cierto? Vealo, es exactamente el mismo. Mire, seno de alfa, 4/5, entonces es el mismo. 4/5 aquí, este es el mismo seno de alfa. Y esto es lo mismo que coseno de alfa. ¿Listo? Bueno, entonces observen, mire. Esto que está aquí es lo que acabamos de hallar. Esto sería alfa. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya que tenemos esta parte, señores, podemos resolverlo utilizando teorema del seno y cosenos, ¿cierto? O lo podemos hacer con las funciones trigonométricas. ¿Listo? Eso es lo que podemos hacer aquí, a ver.
Entonces, esta fuerza de aquí se llama F de B. Más fácil que le ponga Robert que le den un vaso, porque así. Anita, cierra el micrófono. Ana. Ya, profe. Ok, ¿listo? Bien. Anita, cierra el micrófono. No me deja, espere, profe. Qué rabia. Tranquila. Bueno, listo. Entonces. Bien, señores, a ver. Entonces, estoy tratando de resolver. Bueno, a ver, aquí sería... bien. Entonces, observen, chicos, miren, aquí ya tenemos este cuento, ¿no? Miren, este alfa de aquí también sería el alfa de aquí, ¿no es cierto? Miren, si se dan cuenta, señores, miren, esta linecita es horizontal, por ende, mire, este angulito es este mismo ángulo de acá. Entonces, miremos a ver si lo resolvemos así. Decimos, 2500 es a seno de alfa, mírelo. 2500 es a seno de este alfa, como F de B es a seno de quién? F de B es a seno de este alfa de acá, ¿vale? ¿Sí se da cuenta? Como F de B, perdón, F de E es al seno de este de aquí, llamémosle delta, ¿cierto? A seno de delta. ¿Sí? Entonces, de una, señores, usted ya sabe cuánto vale F de B. Mire, sin necesidad de hacer ninguna operación, ¿cierto? Seno de alfa se va y decimos que F de B va a ser igual a ¿qué? A 2500. Mire, de una sola. F de B vale 2500. ¿Se observa? ¿No? ¿Cuánto vale F de E? No nos hace falta hallar este ángulo de aquí. ¿Sí? ¿Y cómo hallamos ese angulito de ahí? Pues este angulito de aquí, señores, sería, a ver, 180. 180 sería igual a ¿qué? A alfa más delta. En otras palabras, delta sería igual a ¿qué? A 180 menos 2 alfa. ¿Ok? Bueno, yo no quería hallar el ángulo, pero parece que nos va a tocar hallar ese angulito de aquí. Chicos, por favor, entonces colabórenme aquí. ¿Cuánto vale alfa? Recuerden que alfa es este de aquí, ¿no? ¿Cuánto vale ese alfa? Con estas funciones lo pueden sacar, ¿no? Y si no, con tangente, ¿no? Tangente de alfa o de gamma va a ser igual a ¿qué? No sé, profe. De 73.73 grados. 74. 73.74 grados. 73.74. Entonces, ¿cuánto vale delta? Ya le digo. A ver, el ángulo es el que le dicté. Ese sí. Ese es el resultado. 73 Sí. todo ya. Ya. 73.74 grados. Ya. Vale, gracias. Ok. Entonces, ahí tenemos delta. Y listo, muchachos. Entonces, ya con esto, mire, seno de delta, que es 73.74 grados, ya podemos encontrar F de B.
Entonces, DE, ¿valdría cuánto, por favor? Podemos utilizar esto y esto, ¿no? Profe, no sé, pero a mí me dio, en el que normal le dio 73.74, 53.13. A ver. Venga, miremos. Sí, profe, pero ese es solo alfa. A ver, entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Cuánto vale alfa solo? 53.13, eso me dio. 53.13 alfa. ¿Sí, compañerita? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿cuánto vale delta? $73,74, profe, sí, está bien, normal. 81.74 me dio. A ver, 2 por 53, eso me daría como 106.26. Ah, no, profe, sí. O sea, ¿quién está bien? Sí, está bien, normal. 73,74, profe. 74, bueno, vale, listo. Ok, no hay problema. Entonces, listo, compañeritos y compañeras, ¿cuánto vale FDE? $3,000, profe. FDE vale 3.000. Recuerden que nuestro trabajo también es estar pendiente, estar revisando si esos valores pueden ser lógicos, y varían mucho. Miren que hasta aquí, miren, son como coherentes, ¿no? Mire, 1.500, 2.500, 2.500, ¿listo? Mire, este me da 3.000. Ahora vamos mirando en el gráfico a ver si es coherente o no. Recuerden, ¿no? Los sentidos, haciéndolo por este método que les estoy enseñando, o pues que de pronto ustedes poco lo utilizan, ¿cierto? Me parece que es más efectivo. Mire, aquí de pronto ustedes podrán decir, profe, pero usted está complicando, lo podemos haber hecho simplemente con sumatoria de fuerzas. Claro que sí, por supuesto. A mi modo de ver, me parece que se va mucho más escritura por el otro, ¿cierto? Aquí simplemente toca tener cuidado con los ángulos que coloque usted y ya, ¿cierto? Y pare de contar, pero pues a mí me parece mucho mejor. Igual, repito, no me voy a poner yo a limitarlos en el parcial, usted utilice el método que le parezca más conveniente, no hay problema, ¿vale? Entonces, bueno, mire, las ventajas que tiene hacerlo así, mire, es que usted de una sola sabe a qué está sometido cada uno de los miembros, mire, ¿cierto? Bueno, vamos en el D, ya estamos en el nodo D, perdón. Entonces, podemos irnos al B, y en el B ya podríamos, ¿por qué? Porque usted ya conoce la fuerza aquí, ya conoce la fuerza acá, mire, tiene esta carga, solamente le quedaría esta y esta de aquí. O por el contrario, mire, yo me podría ir también por el nodo E. Por cualquiera de los dos, da igual. Aunque no, de pronto, mire, por el nodo E sería un poquitico más fácil. ¿Por qué? Porque solamente hay 1, 2, 3, 4 cargas, mientras que en el nodo B hay 1, 2, 3, 4, 5 cargas. Entonces, esa carguita de demás, ¿no? Pues es un peso ahí adicional. Entonces, vámonos por el otro nodo. Nodo E. Nodo E. Entonces, mire, en el nodo E encontramos aquí una reacción que ya es conocida. Se llama E. Y el valor de E, ya lo tenemos, vale 10.000, mírela, ¿sí? Vale 10.000. 10.000 libras, el nodo E. ¿Qué más tenemos ahí? En el nodo E tenemos que hay 3 cargas más. Hay una que es así, hay otra que es así, y hay otra que es así. Mire que yo no le coloco las direcciones aquí porque no las sé, ¿sí? Entonces miremos lo que conocemos. DE, véalo, DE, sabemos que está con presión y vale 3.000. Entonces, DE, ¿dónde está?
DE es esta, mírela aquí. DE. Como está con presión, siempre lo vamos a dibujar en su estado. Con presión siempre es hacia el elemento, miren, hacia el elemento. Ok, las otras cargas no tenemos idea de nada, solamente que se llaman EB. El nombre generalmente se le da con base al nodo en que está. En este caso, el nodo E, entonces se llamaría EB, y la otra se llamaría EC. Siempre partiendo la primera letra, la letra del nodo, y hacia dónde va. EC, perdón, ¿no? S. Bueno, entonces nuevamente, el polígono gráfico de fuerza se lo puede hacer. Sí, también la misma situación, la misma vaina. Entonces llegamos, aquí tenemos mi nodo E y empezamos con cualquiera de las cargas que usted conozca. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a hacerlo más acá. Lo único que conocemos aquí es, por ejemplo, mire, vea, que el nodo E, ¿cierto? Está aquí y le conocemos que esta carga, mírela, es una carga grande en comparación con las demás. Mire que acá son 2500, 3000, 2500, 1500, mire, este es de 10.000. Más o menos la dibujo así, dando a entender, pues, que es una carga grande, mire, 10.000. Luego de esa, ¿qué más conocemos? Conocemos, por ejemplo, mire, que hay una fuercita. Esta de E la conocemos también, que vale 3000, mire, esto vale 3000, ¿cierto? Entonces, mire, esta 3000 dice que va hacia acá, ¿cierto? Ok, 3000, supongamos que es ahí. Y de ahí, lo único que conocemos de las otras fuerzas son sus direcciones. Entonces, por ejemplo, mire, conocemos que aquí, mire, hay una fuercita que va hacia acá, ¿sí? Conocemos este ángulo, miren, bien sea este o el de acá, pero lo conocemos, ¿ya? Y también conocemos que al sumar las fuerzas, recuerden que de donde yo partí, que es la molécula, ahí tengo que llegar. ¿Qué conozco de esa última fuerza? También conozco la dirección, no más, ¿cierto? Coloquemos aquí el valor de 10.000. Entonces, miren, conocemos que esta fuercita tiene que ir así. ¿Sí se da cuenta? No, repito, usted conoce solamente es este ángulo. Supongamos que se llama alfa, aquí no sé. ¿Vale? Y lo mismo, de esta otra fuercita, bueno, esta fuerza, ¿cómo se llama? Esto se llama EC, ¿vale? Y esta fuerza, ¿cómo se llama? Esta se llama EB. Esto aquí mide 3000, mire, ¿ya? Entonces, ¿para qué hice este triángulo? Solamente para encontrar los sentidos, no más, no más. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, mire, el sentido de B no es más que este, mire, no puede ser otro. Y este otro sentido debe ser este. ¿Por qué? Porque de donde yo salgo tengo que llegar. Entonces, miren, aquí el sentido dice que va hacia abajo, el de ese. Entonces lo dibujo hacia abajo. Miren. Entonces ya sé que ese debe estar a compresión. El sentido de B dice que es así, miren. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que EB debe estar a compresión. ¿Sí? Muchachos, revisemos bien esta partecita, a ver si de pronto hay algún error por ahí. Antes de continuar, porque no la embarramos. A ver, DE a compresión. Vamos acá también. DE a compresión. Y la otra dijimos DB. DB a tracción. Si estamos bien. Bueno, entonces, eso es lo que nos da aquí este gráfico. Bueno, entonces ahora sí, para hallarlo, también lo podemos hacer gráficamente, ¿no, señores? Sino que aquí sí, la verdad, pues de pronto nos podría dar lo mismo si lo trabajamos utilizando las componentes de estas fuerzas, es decir, sumatoria de fuerzas en X y Y,
o lo trabajamos así, porque si lo trabajamos así, ¿cómo podríamos encontrar la resultante? Pues nos tocaría primero encontrar la resultante de estas dos, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces sería, mire, llegar y aplicar esto, mire. Chin, 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 ¿cierto? Hacer aquí una primer resultante que se llamaría R1. La encontramos. Entre esta y esta encontramos otra resultante que sería aquí hasta aquí, mírela, ¿ya? Sería una resultante 2 y después entre esta y esta, ¿sí? Entonces, aquí, pues sí es mejor, la verdad, trabajarlo aplicando sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Está positiva, la de 3000, ¿vale? Aquí. ¿Cuál otra? EB. Entonces aquí vamos a mirar a ver con qué ángulo vamos a trabajar. Entonces observen, miren. Voy a trabajar con este angulito. A ver, miremoslo aquí en el gráfico. ¿Cuál será? EB. Listo. Entonces, verán, ¿no? En el ejercicio anterior habíamos tomado este ángulo, mire, alfa, como el ángulo formado entre la horizontal y la diagonal, ¿no? Entonces, aquí si repetimos la acción, este sería el ángulo aquí. Este alfa sería este mismo alfa que está acá, ¿sí o no? Para no tener que volver a hacer cálculos, mírenlo. Entonces, miremoslo aquí, tomemos este angulito, vean. Alfa, tomémoslo exactamente. Este sería EB y este angulito de aquí va a ser alfa. Lo mismo, miremos en EC. EC sería esta línea de aquí, mírela. Miremos qué ángulo lo podemos utilizar. En este caso no hemos utilizado ninguno, entonces sí nos toca hacerlo aquí. Entonces, para EC, sí, señores, sí nos sirve también este mismo alfa, miren. Para EC, a ver. Para ese, señores, observen, mire, podemos utilizar este angulito. Y este angulito, ¿por qué lo llamé alfa? Si usted se da cuenta, nuevamente observamos que la estructura, la armadura, es simétrica. Mire, si es simétrica, observe aquí, mire, si trazamos aquí una línea, de aquí hasta aquí son 6, véalo. Aquí hay 6, de aquí a aquí son 8. Entonces, si usted saca aquí seno de este alfa que está aquí, mírelo, véalo. Seno de alfa va a ser igual a que a cateto opuesto, que sería 8, en este caso 4, sobre 10, que sería 5. Ahora sí, miremos ese seno de alfa con el alfa que estamos tomando acá, mírelo. Seno de alfa sería 4 sobre 5. 4 sobre 5, ¿cierto? Si voy muy rápido, de pronto aquí, muchachos, me paran, por favor. Entonces, estamos tomando el mismo alfa, considerando que alfa es este de aquí. Ahí. ¿Sí me entienden, chicos? ¿Aló? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces esos dos ángulos serían mismos, ¿no? Bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Mire, decimos 3000 más, bueno, hago un paréntesis aquí, señores. Ya me estoy dando cuenta que hay unos chicos, ya los he cogido 2 veces, ¿cierto? Dentro de esos hay una compañerita, 2 compañeritas, que parece ser que solamente prenden y hacen el acto de presencia dando a entender que están en la clase, pero no es así. Entonces, ojo chicos y chicas, para no tener problemas, no empezarles a colocar faltas, ¿sí? No quiero decir nombres ahorita, pero pues yo creo que ustedes saben quiénes son. Entonces, por favor, señores, espero que si se conectan, que sea clases, ¿vale? No, llegan, prenden ahí y dejan encendido esto y no están acá. Bueno, continuemos entonces. Sería 3000 más EB por el coseno de alfa menos EC por el coseno de alfa. Y como no hay más fuerzas en el eje X, decimos que esto es igual a 0. Conclusión, 3000 más coseno de alfa, decimos que es
coseno de alfa sería 3/5, ¿no? Míralo aquí. Coseno de alfa, saquémoslos estos de aquí. Como son los mismos, vamos a colocarlos acá, miren. Entonces, coseno de alfa, así que es, señor. Una pregunta. Ahí cómo sé cuando, digamos, cuando es positivo y negativo, porque, digamos, apuntan como hacia el centro, ¿no? EB y EC. Entonces, digamos, cuando estoy haciendo un ejercicio, ¿cómo sé cuándo tengo que ponerlo positivo y negativo? Porque yo lo tenía con negativo, pero pues claro, va a cambiar, obviamente. Ajá, claro. Entonces, verá, usted me habla que cómo hacemos para colocarle positivo y negativo a S y a EB aquí en la sumatoria de fuerzas. Sí, profe. Ah, vale, mire, sencillo, verá. Observa aquí. Solamente imaginémonos esta fuercita, la fuerza S. Mírela aquí. Esta es la fuerza S. Entonces, descompóngala, ¿cierto? Entonces, al descomponerla, mírela, ¿cierto? Va a encontrar aquí que estas son sus componentes. Me preguntan. Espera un momentico, Norman. Norman, espérate un ratico. Entonces, miren, aquí está, mire. Entonces, vea, si se da cuenta usted, esta sería la componente SX y esta de acá sería la componente SY. Entonces, mire, aplique. ¿Qué función trigonométrica es? Pues el coseno, ¿no? Y ahora, en este caso, mire, SX, si se da cuenta, mire, va en el sentido de las X, pero hacia la izquierda, y hacia la izquierda es negativo. Esta, SY, va hacia abajo es negativo. ¿Listo, compañero? Listo, profe, gracias. Ahora, mire, observemos acá la otra, EB. EB. ¿Cierto? Entonces, EB, la misma situación, mire, la descompongo. Entonces, mire, aquí está la una, aquí está la otra. Esto sería EBX y esto sería EBY. Entonces, observe, mire, EBX va en el sentido de las X positivo. Entonces, por eso es positiva. En cambio, EBY va también hacia abajo y es negativa. ¿Sí le quedó claro, compañero? Sí, profe. Sí, claro. Bueno, vale. Pregunta. Norman, señor. Ahí. ¿Y si la dibuja a tensión en vez de a compresión, como usted la dibujó? Ahí cambia el sentido. Claro, pero ¿por qué las voy a dibujar a compresión? Atención. Atención, O sea, ¿por qué porque las voy a no se dibujar? sabe. No sé, pues ahí Ojo, Norman. ¿cómo considero eso? Bien, eso. Ojo, ahí se me perdió usted, vea. Ahí no estuvo usted aquí, vea. ¿Cómo lo hice? Yo les dije, verán, ¿no? Usted puede asumir cualquier sentido. ¿Se acuerda? Eso es lo que ya hacíamos en los primeros ejercicios. Pero aquí le estoy dando una forma para que de una vaya a la fija. ¿Cuál es esa forma? Le estoy diciendo, todas las fuerzas que están aplicadas sobre un punto, como toda la estructura está en equilibrio, cada parte de la estructura también está en equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted suma las fuerzas, tanto algebraicamente como gráficamente, le tiene que dar 0. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que ir colocando las fuerzas, mire, por ejemplo, aquí en este gráfico, observe este gráfico. Comienza con las conocidas. ¿Qué conoce aquí? Mire, esta fuerza, mire. De esta fuerza, ¿qué conoce todo? Mire, su magnitud y su dirección, mire, va hacia arriba. ¿Qué otra conoce? Mire, conoce esta, que vale 3.000 y que va hacia la derecha. La coloca aquí así. ¿Listo? Entonces, mire, ¿qué otras cosas debe saber usted para hacer este polígono de fuerzas? Usted debe saber, ¿cierto?, que si está en equilibrio, el último vector debe llegar al inicio donde usted hizo el primer vector. En este caso, pues, el inicio y el final va a ser el punto E. Entonces, observe, mire, este lo tiene definido, esta fuerza la tiene definida. Entonces, mire, de esta fuerza EB que conoce, de la fuerza EB lo único que conoce es la dirección, mire, es este ángulo. Pues usted lo que hace es trazar una línea, mire, trazó esta línea. ¿Qué conoce de la fuerza SI? Lo único que conoce es lo mismo, mire, solamente la dirección. Mire. Entonces, como usted tiene claro el concepto, ¿no?, que tanto las partes como la estructura deben estar en equilibrio, para que esté en equilibrio, esta fuercita, mire, la fuerza S debe llegar aquí al punto E. Entonces, mire, para llegar, usted pues tiene que colocarle este símbolo, la cabeza aquí. Entonces, lo otro que debe tener en cuenta
es que si está sumando los vectores, quiere decir que los está colocando, sumando siempre la cola del 1 con la cabeza del anterior. Mire, la cola de esta colita, mire, la estoy colocando en la cabeza de este. Esta colita la estoy colocando, perdón, esta cola de aquí la estoy colocando aquí. Y en ese sentido, pues, la única forma para que se cumpla la suma gráfica de vectores es que esta sea la cabeza para que la coloque enseguida de la cola de este último vector. Entonces, mire, una vez que usted ya tenga estos vectores definidos aquí, llega y ya los coloca aquí, mire, en el punto E, ya coloca los sentidos que están aquí. EB, mire, como dice que va hacia abajo, pues lo coloca aquí hacia abajo. EC, dice que va hacia acá, pues la coloca hacia acá. Norma, ¿sí me captó la explicación? Ya, profe, ya la entendí. Sí, vale. O sea, como le digo, con esto va más a la fija. ¿Sí? Va más a la fija. Bueno, listo. Entonces, sigamos. Ahora sí, menos S por coseno de alfa. Entonces ya sabemos que coseno de alfa es 3/5 S. Y esto es igual a 0. Entonces, ahora sí decimos que... Ah, no, pues esto nos queda ahí, ¿no es cierto? Esto quedaría ahí. Ahora vamos con sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces comenzamos con las positivas, sería 10.000. Chicos, ¿alcanzamos a resolver estas dos ecuaciones? Nos demoramos unos 3 minuticos. ¿Podemos? ¿O paramos? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces era 10.000. Y miren que solamente hay dos fuerzas en el eje Y, que es la componente de esta y la componente de esta. Si observa, mire, van hacia abajo. Y si observa, es el mismo ángulo. Entonces, esto sería, vea, menos EB, ¿cierto? Por el seno de alfa menos EC por el seno de alfa. Y esto es igual a 0. Conclusión, esto va a ser igual 10.000 menos seno de alfa es 4/5. 4/5 de EB menos 4/5 de EC, y esto va a ser igual a 0. Tenemos mi segunda ecuación. Ahí vemos que hay dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Listo? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, caramba. Ecuación. Bueno, ahí están, señores. Aquí era 4/5. Listo. Ahí está, 4/5. Entonces resolvemos esta ecuación de manera pues simultánea o despejando en la una y sustituyendo en la otra. Entonces comenzamos aquí, por ejemplo, vamos con la primera, aquí. Entonces aquí tenemos que 3/5 de EB va a ser igual a ¿qué? A 3/5 de EC menos 3.000. Concluyendo que EB va a valer ¿cuánto? Va a valer 5/3 de 3/5 de S menos 3.000. Resumiendo, EB valdrá, en el primer caso, S ¿sí, no? Valdrá S menos 5 por 3.000 sobre 3 y ya, ¿no es cierto? Entonces, esto sería que EB valdría EC menos 5 por 3, 15, entre 3 me daría 5.000. Y tendríamos ya esta ecuación lista para meterla acá. Entonces, aquí, de 2, tenemos que EB, mírela aquí, la podemos sustituir. Esto sería 10.000 menos 4/5, mire, por EB. ¿Pero quién es EB? EB es EC menos 5.000
menos 4/5 de EC, mírela. Y esto ya se puede resolver fácilmente. Entonces esto me daría 10.000 menos 4/5 de EC menos 5 por 4, 20. 20 entre 5, 4.000. Me van corrigiendo, chicos. ¿Ya? Entonces esto sería menos por más, menos por menos me daría más. Y menos 4/5 de EC, y esto va a ser igual a 0. Conclusión, bueno, conclusión todavía no. O sí, ya vamos adelantando esto, hagámoslo más rápido esto. 10.000 más 4 me daría 14.000. Menos 4/5 me daría menos 8/5. Sí, ¿no, muchachos? Menos 8/5, ¿no? Menos 8/5 de EC. Y esto va a ser igual a 0. Ahora sí ya podemos concluir. ¿Cuánto vale EC? Entonces, EC valdría, esto lo pasamos, mire, todo esto lo pasamos al otro lado, me queda positivo, y me quedaría 14.000. Pienso que por ahí tal vez hay un error. A ver, vamos a mirar. 14.000 sobre 5, por 5 sobre 8. ¿Cuánto me daría ese, chicos? 8.750. Ese. Ese. 8.750. Perfecto, chicos. Somos unos monstruos en esto. Porque trabajar a velocidad, 8.750. Listo. ¿Cuánto vale EB? Entonces, mire, de aquí ya podemos concluir que EB vale ¿cuánto? 8.750 menos 5.000. Esto me daría 3.750. ¿Listo? Ya sabemos nosotros a qué está cada uno de estos. Mire, EB, decimos que está a EB, está a compresión, y EB vale 3.750. 3.750 y la otra 8.750. Y esta compresión. Verifiquemos los estados. Profe, Señora, hágame un compresión, favorcito, tracción. regrésese, me falta una partecita. Vale, ya un momentico. A compresión. Correcto, ambos están a compresión. Perfecto. Listo, chicos. No hay ningún error. ¿A qué parte me regreso, Zaira? A la de la parte 2, donde la parte guía. ¿A este? ¿Aquí? Espéreme. ¿Aquí será? No, No, profe, en la última parte, ya. más abajito. Ahí será. Usted me va diciendo. No, profe, la última parte que hizo donde reemplazamos. ya. Eso, aquí, profe. Espérame. ¿Ahí? Ajá, sí, profe, deme un momentico. Ahí está. La próxima, pues la terminamos, señores. Ya creo que nos quedan dos elementos. Y si la pueden terminarla, pues la van terminando y la corroboramos. ¿Listo? Entonces, miren, observen, señores, que si ustedes utilizan ese polígono de fuerzas, dense cuenta que de una usted va a la fija con los sentidos. Sí, de una usted sabe si esa compresión o atracción sin necesidad de hacer cálculos. Mire, solamente haciendo el diagrama de cuerpo libre, teniendo claro esos conceptos. ¿Listo? Bueno, señores, nos vemos en toda la próxima clase, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Que estén muy bien, ¿no? Muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe. Bueno, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego.